Vale, Bueno, pues vamos siguiendo, ¿no? Entonces, vamos. vale, pues entonces, bueno, yo te quería preguntar, o sea, entonces hemos visto que las utilidades del Reiki, un poco haciendo resumen de lo que has comentado, Ernest, sería tanto para temas físicos, ¿no? Para mejora de temas físicos, como para mejora de la gestión de las emociones, ¿no? Y también para la mejora espiritual. O, esta parte no hemos hablado mucho también. ¿Ayudaría en esta otra parte, digamos, más espiritual? O sea, para elevar la conciencia, podríamos decir. Sí, indiscutiblemente, gracias por la pregunta. Indiscutiblemente, mi forma de ver, ¿no? Y de enseñar y de acompañar en terapia es que tenemos como dos partes muy bien definidas de lo que creemos que somos, ¿no? Tenemos una parte que es nuestro nombre y nuestros apellidos, con toda nuestra historia vital y nuestras creencias. Y nos hemos identificado con eso, que ese es nuestro ego, nuestra personalidad, y que está sujeta a todos los sufrimientos y alegrías, pero desde esta mirada de las creencias y lo que creemos que debe de ser y lo que no, y todo esto. Y luego tenemos otra parte, que es la esencia que somos, ¿no? Esta esencia está en todos, esto es la esencia eterna, ¿no? La esencia que no desaparece para nada, que es omnipresente y omnipotente, que está en cada uno de nosotros, que la podemos ubicar en nuestros centros energéticos y que es desde esa esencia donde nos vamos haciendo las reparaciones de nuestro día a día. Entonces, contra más practico Reiki, más estoy invitando a que mi esencia espiritual esté más presente en mi vida. No sé si me he podido explicar con esto. Entonces es más para el que la imparte, ¿no? No para el que la recibe. No, claro, para la que recibe también, claro, porque al subir la vibración de sus campos energéticos, esta persona le es más fácil conectar con un estado de conciencia donde ve las cosas desde otro lugar. A ver cómo explico este. Un lugar un poco más expandido, un poco menos atrapado en el sufrimiento y en la dualidad, y por tanto le es mucho más, parece que es más fácil integrar ciertos procesos traumáticos en su vida. Sí, entonces los procesos terapéuticos para integrar procesos de duelo, bueno, yo tengo comprobado en estos 18 años que subiendo la vibración energética de las personas, desbloqueando estos procesos, estas emociones estancadas, dándole espacio y permiso para que se puedan expresar, recargando los campos energéticos de esta persona, las personas, valga la redundancia, tienen una mirada mucho más ampliada de su vivencia, ¿no? Y no tan enganchadas en el sufrimiento, sino en una comprensión un poquito más integradora. No me gusta decir más alta ni más baja, sino más integradora, donde les queda un espacio más de paz interna, ¿no? Porque al final, desde mi experiencia, esta mirada más de lucha viene de esta parte de personalidad, de esta parte de nuestras creencias, de lo que creemos que tiene que ser y cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Pero cuando realmente conseguimos conectar por momentos a través de las autosesiones o sesiones a otra persona, o cuando recibes sesiones en este espacio donde cuando acabas de recibir una sesión de Reiki estás como, wow, como si estuvieras medio durmiendo, donde un espacio donde no te falta ni un gramo de energía, ¿no? Es como si te hubiesen sacado directamente del horno del pan, así dices, mira, me acaban de cargar todo el tubo de energía. De repente ahí pasa algo interesante en nuestro sistema nervioso periférico, es decir, que Reiki de alguna forma pone energía al campo energético, pero que afecta directamente al sistema nervioso periférico, y del sistema nervioso periférico le manda una señal al sistema nervioso central, y en el sistema nervioso central, cuando recibe estas ondas, que son ondas de muy baja frecuencia,
hace que el cerebro se coloque en un estado de conciencia alterado en función de la vibración esta. Y de repente empieza a procesar las cosas desde otro lugar, muy distinto. ¿Me explico? O sea, las cosas que nos pasan en la vida en función de la frecuencia de onda que tenga en mi cerebro, las voy a procesar de una manera o las voy a procesar de otra. Entonces, se ha descubierto también que aplicando Reiki en el cuerpo, a través de los sistemas periféricos del sistema nervioso, cambia la frecuencia de onda. Y al cambiar la frecuencia de onda del cerebro, hace que mi realidad yo la viva desde otro lugar, muy distinta. Y eso permite que las personas puedan ver situaciones desde otro lugar y puedan resignificarla. Es decir, cuando no soy experto en trauma, pero cuando consigo ver algo y darle un espacio en mi vida, lo puedo integrar. Cuando no puedo verlo, no lo estoy integrando aún, pero me está afectando. Entonces, cuando me sube la energía, cuando me cambia la vibración, cuando este agente externo, que es el practicante de Reiki, me equilibra los centros de energía y mi cuerpo absorbe esta vibración, mi cerebro, aun estando en el dolor, puede resignificar la sensación. Y eso es muy interesante, porque cuando tenemos un suceso traumático, nos quedamos con una memoria corporal también. ¿Sí? Entonces, cuando yo de repente pienso en lo que me generó el trauma, pero mi sistema nervioso está en una frecuencia distinta, de repente mi cerebro guarda la información, pero con una sensación corporal distinta. Y eso hace que en los procesos de duelo, en los procesos traumáticos, porque no tan solo acompañan el duelo, sino también en otras situaciones también traumáticas de otra índole, puedo volver al recuerdo, pero no me desajusta tanto fisiológicamente. No me dispara tanto el sistema nervioso, no me dan tantos ataques de pánico, parálisis, sino que lo puedo de alguna forma integrar desde un lugar más armonioso para mí. ¿Va a cambiar lo que es? No, no lo va a cambiar, pero sí lo va a resignificar dentro de mi organismo. Y eso lo que permite es avanzar con más paz fisiológica, pues algo tan traumático como un duelo y una pérdida. Por lo tanto, Ernest, podríamos decir que la apertura de conciencia que podríamos conseguir aumentar o elevar con la práctica del Reiki, lo que hace, como dices tú, es eso, ¿no? Es llegar a la aceptación, aplicándolo aquí a un grupo como este de duelo, por ejemplo, llegar a la aceptación de una forma pues, más amplia, no más rápido, porque al final cada uno tiene su proceso. Eso por una parte. Y por otra, entiendo entonces que la energía lo que va es a lo que somatiza, por ejemplo, una emoción, ¿no? Deriva en una enfermedad. Por ejemplo, una persona que tenga emociones recurrentes y negativas, te puede, yo qué sé, me lo invento, ¿eh? Dificultades respiratorias o nerviosismo extremo. Sin embargo, el Reiki lo que va es al origen, ¿no? A la energía esta para equilibrarla o para darle esa apertura de conciencia y ver que no existe tal problema o que ese problema se puede integrar de otra forma, ¿no? Con otra visión, ¿no? Sería por ahí más o menos. Bueno, pues súper bien explicado, José, súper bien explicado. Gracias, me has puesto fácil. Solo voy a matizar dos cosas. Yo puedo llegar a entender la parte mental y emocional que me produce el bloqueo, o lo podemos hacer al revés. Es yo pongo energía donde falta y esa misma energía me va a dar la conciencia de cómo estoy pensando, me va a mover esa emoción de ahí, me la va a hacer expresar. Por eso cuando hacemos sesiones de Reiki, en más de una ocasión nace la necesidad de expresar emociones, ¿vale? Y eso es normal. Y me va a sacar fuera esa emoción. Y cuando me salga la emoción, por eso en las sesiones, por lo menos que yo acompaño y cuando tengo formación de profesionales que también forman esto, pues el espacio de escucha y el espacio de acompañamiento es importante, ¿no? Y la invitación a que se puedan expresar las emociones es importantísimo porque es sacar de dentro una energía que está estancada, ¿no? Es un tapón, ¡pum! Resulta que cuando sale esto, la persona se da cuenta
de lo que estás sacando. Es, hostia, estoy llorando esto y ahora veo el pasaje de lo que estoy llorando, ¿no? O estoy chillando esto y estoy dándome cuenta qué es lo que estoy chillando. Porque cuando estoy en el trauma, en el momento en que, ¡pum!, me bloqueo y no lo quiero evidenciar porque es demasiado bestia para mí, toda esa información se borra. La borra la mente, ¿no? Entonces, pero que borre esa información en la mente no quiere decir que se aparezca de mí. Eso está dentro. Y toda la carga emocional, que esa es la que nos afecta más, está ahí apretando, está ahí bloqueando, está generando resonancias y está enfermándonos. Entonces, creo que la ventaja de trabajar sobre el campo energético es que nos haremos conscientes de muchas cosas después de equilibrar el cuerpo físico, no antes. Podemos tener una ligera idea, pero no hace falta entrar en vamos a hacer la suposición que no, vamos a poner las manos, vamos a poner energía y vamos a ver cómo tu cuerpo, tu propio cuerpo, produce la sanación. Y esa sanación viene de liberar cargas, energías estancadas en forma de emociones y de repente, después de la sesión, te puedes levantar y a la pregunta de cómo estás y cómo has vivido la sesión, pues puedes decirme, hostia, pues sabes que me acabo de dar cuenta de esto, de esto y de esto. Y eso es una resignificación del suceso, ¿no? O sea, poderme palabras a, wow, me acabo de dar cuenta de esto, esto es parte de la sanación. Esto no quiere decir que pase en la primera sesión ni en la segunda. Habitualmente la propuesta siempre son 4 sesiones mínimo para equilibrar los 4 cuerpos principales, el físico, el emocional, el mental y el espiritual. Pero a partir de la 4ª sesión, los cuerpos están más nutridos, o sea, de alguna forma están como más tranquilos porque desde fuera, de alguna forma, a través de contratar a un practicante de Reiki, un terapeuta de Reiki, pues he puesto una energía que yo por mí mismo, por el momento en que estoy, no puedo hacérmelo, ¿no? Y desde ahí me va a dar como una perspectiva distinta de lo que me está pasando. O sea, no lo va a cambiar, pero como voy a estar más relajada o más relajado, me va a permitir integrar mucho mejor el proceso. Siempre, ¿no? Vamos, la mayoría de veces. No me gusta decir siempre, pero la mayoría de veces. Entonces, sí, o sea, para mí, claro, lo que te voy a decir, yo soy enamorado de esto, me dedico a esto, he visto cambios brutales en las personas. Me parece maravilloso que solo con las manos y con la respiración y con aprendiendo a colocar el foco donde hay que ponerlo, pues se produzca todo este beneficio. Entonces, claro, pues me atrapa el quererlo divulgar en todos los espacios que se puedan, ¿no? Y más saber que lo puede aprender otra persona, ¿no? O sea, que una familia puede aprender esto y autoacompañarse a sí mismos, ¿no? Tutorizados, está claro, viendo si es el momento para abrir todo esto o no, pero claro, tú imagínate. Muy bien, muchas gracias. Vale, y una cosa, entonces, la metodología que desarrollas más tú específicamente, el Omnia Reiki, ¿qué características diferenciales tendría o qué cosas, digamos, Bueno, incorporáis? a ver, la característica fundamental ha sido a través de mi propia experiencia, que quiere decir que los métodos tradicionales de Reiki que están en los 5 continentes, o sea, no solo existe el Reiki japonés, sino también hay Reiki hindú, hay Reiki tibetano, hay Reiki egipcio, hay muchos tipos de Reiki. Para empezar, todos los Reikis tienen una connotación filosófica y religiosa, todos, ¿no? Entonces ahí ya a mí como carácter me rechina un poco, a mí, por mi forma de vivirlo, por mi forma de entenderlo, por mi forma de compartirlo, cuando creo que el campo de energía es único, está para todos. Tú tienes tu propio campo de energía y no tiene por qué estar sujeto a que tú te afilies a ninguna religión, ¿no? De filosofía. Entonces se puede... Entonces diríamos que Omnia Reiki no está suscrito a ninguna religión, para empezar. Es una práctica terapéutica de uno mismo o con un otro. Y sí, eso por un lado. Y luego sí que es verdad que la diferencia sería en la formación, porque la forma de abordar el desbloqueo y el despertar de conciencia es muy distinta. O sea, Se oye un poco más flojo, Ernest, perdona, ¿no? ¿Se oye flojo? ¿No? Yo estoy igual. Ahora.
Ahora mejor, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Es que de Vale, repente ha pues bajado como... lo que sí que se diferencia es el abordar el crecimiento personal. Nosotros en nuestra metodología sí que nos hemos dado cuenta de que hay que explicar que tenemos una personalidad y que tenemos una esencia, no que todo es divino, que sí, pero se trata también de hacerme cargo de lo que es supuestamente menos divino, ¿no? Entonces, aprender a saberme cómo funciono, cómo pienso, cómo siento, de dónde viene, y empezar a reparar todo esto, que es más humano, pero que afecta a mi bloqueo energético antes de abrir grandes conexiones espirituales. ¿Por qué? Porque si yo abro grandes conexiones espirituales o abro grandes informaciones de mi alma, de mi espíritu, llámale como quieras, pero no soy capaz de sostenerme mi miedo, no me va a servir para nada esta información. Al contrario, me va a bloquear más. Entonces, la pregunta clave que alimentó la inquietud de crear el método Mia Reiki es: si está demostrado que yo ya tengo todo el campo de energía que necesito para llevar a cabo mi encarnación aquí y ahora, ¿cómo es que no lo puedo usar ya en toda su extensión? La respuesta a esto es: el campo de energía universal que todos tenemos está condicionado por los otros 4 o 3 cuerpos, que serían el físico, el emocional y el mental. Por tanto, es necesario tomar conciencia y hacerse responsable de mi crecimiento personal. Entonces, aquí voy rápido, ¿eh? O sea, hago una visualización así rápida entre que en el método OmniReiki tenemos en cuenta el crecimiento personal y el crecimiento espiritual, que para mí son cosas distintas. En los métodos tradicionales de Reiki solo existe el crecimiento espiritual. Te voy a hacer una definición de esto. La definición para mí del crecimiento personal sería la relación que tengo yo conmigo y con los demás. O sea, cómo me relaciono. Porque ahí es donde se generan la mayoría de los bloqueos. ¿Y cómo me he relacionado yo con mis mayores, con mi papá, con mi mamá, con mis abuelos? O sea, ¿cómo me relaciono? Y el crecimiento espiritual sería la relación que tengo conmigo mismo, con mi esencia, con mi espíritu. Son cosas distintas, ¿no? Los métodos tradicionales están muy enfocados al crecimiento espiritual, para arriba, el yo y para arriba, ¿no? Por eso están muy conectados con la filosofía, con la religión, son politeístas además, ¿no? Y yo lo he seguido, o sea, el método Mia Reiki bebe de Reiki tradicional, pero entro un poco en entender que no está fuera la solución está dentro. Y cuando hablamos de dentro, hablamos de crecimiento personal. Y como hablamos de crecimiento personal, los métodos tradicionales de Reiki no tienen recursos para la autogestión de crecimiento personal. No los tienen. Entonces, Omnia Reiki viene de alguna forma a ofrecer la práctica del Reiki, pero teniendo en cuenta que se va a despertar un crecimiento personal que se tiene que despertar para poder sostener este crecimiento espiritual. No sé si me he podido explicar esto. Sí, sí. Ernest, yo te hago otra pregunta, Bien. ¿vale? Tu experiencia en centros hospitalarios y sanitarios, tendrás así muchas vivencias y tal. En principio, ¿qué lo haces? ¿Lo aplicas como podría ser, por ejemplo, ¿Se oye? a personas terminales o como parte de paliativos o cómo lo tratas esto? Sí, mira, mi experiencia con centros sanitarios públicos y privados nace de también la necesidad de divulgar esta herramienta como algo útil para la sociedad, para aliviar y para calmar y para estar todos más serenos y tranquilos, porque desde ahí es donde se puede sanar uno o un otro. Entonces, sí, me he dedicado a crear equipos de trabajo de voluntarios de Reiki en diferentes tipos de enfermedades, o sea, en diferentes centros. Hemos hecho equipos de Reiki para geriátricos, para niños con cáncer, de todo, ¿no? Particularmente yo me dedico a acompañar personas que están terminales en hospitales y en casas, ¿vale?
y luego también hago el siguiente seguimiento. O sea, piensa que Reiki sí que tiene una filosofía animista, que quiere decir que, pues que hay una esencia, ¿no? Que hay una esencia, que hay un espíritu y que por tanto es eterno. De manera que cuando desencarnamos se puede seguir conectando. Se puede seguir conectando. Y aquí se entraría el acompañamiento del duelo que ofrezco, que es, no tan solo trabajamos la parte energética, que es muy importante, de la familia, para que puedan acompañarse bien los diferentes periodos del duelo y que estén fuertes en esto, sino que también abordamos el contacto con el difunto de forma consciente, clara, la mayoría de veces, para que realmente haya un duelo real, donde haya una comunicación real, donde no quede todo en el aire mental de qué ha pasado, me queda pendiente esto de decir, ¿no? Y esto me he dado cuenta en este tiempo que acompaño a personas tanto que se van como cuando ya se han ido y las familias me piden que las acompañe en el duelo con este recurso de mediunidad terapéutica, que es, si yo resuelvo mis incertidumbres internas de todo lo que ha sucedido, cómo lo vivo, ¿no? Las dudas que tengo, todo mi sistema nervioso, aun con el dolor, se calma. Se calma. Porque es el quebradero de cabeza de padres, por ejemplo, que ha entrado su hijo a urgencias y ya no ha salido. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ha vivido? ¿Qué pasa? O sea, yo he visto duelos de 10 años que han sido 10 años por toda la falta de información de lo vivido de ese niño en ese hospital. Entonces, efectivamente ese niño no lo vivió bien, porque ese niño necesitaba a su padre, a su madre, no estaba, se sintió solo, estaba con 10 adultos que no conocían, que lo desnudaban y que le ponían tubos por todos lados. Y al final murió. Y esa alma no entendía en ese momento dónde estaba mi padre, dónde estaba mi madre. Y esa alma estaba, pues sí, enfadada, necesitaba hablar con ellos. Pero a la vez, este desajuste de este alma que se va afecta a las almas que se quedan. Entonces hay algo interno que te dice, esto no está bien, o sea, aquí falta algo. Cuando hacemos una intervención de mediunidad terapéutica, lo que busco no es solo dar una información, sino que las partes se entiendan, que se entiendan. Es, esto está así, esto está así, ¿cómo resolvemos? ¿No? Hacemos una especie de conciliación entre lo que sucedió, cómo me siento con lo que sucedió y qué falta hablar aquí para que todo esté más tranquilo. ¿Sí? Entonces, mi acompañamiento individual o familiar va en estas dos líneas. O sea, los cuidados a niveles energéticos y a la vez, en este caso, el acompañamiento del duelo, toma de contacto con el fallecido para ver cómo están las relaciones, ¿no? Cómo está la relación, cómo está el vínculo. Muy bien, gracias. José María. Vale. Sí. Sí, bueno, yo te quería preguntar, una parte ya la estás contestando y te voy a preguntar más sobre eso. Era cómo podía ayudar el Reiki pues, en los procesos de duelo, cómo los enfocas y cuál es la ayuda. Entonces, bueno, ya has dicho muchas cosas, no sé qué más se podría decir, porque ya también has hablado de la parte de la comunicación, ¿no? Con el ser del otro lado, ¿no? Y con ese entendimiento y esa resolución, ¿no? de temas. Y bueno, no sé si querías añadir aquí algo más, ¿no? O sea, ¿cómo el Reiki puede ayudar o cómo lo enfocas tú en las ayudas en los procesos de duelo por pérdida de un ser querido? Bueno, pues lo habitual es crear, pues eso, si se crea como un interés, pues bueno, también digo que, por ejemplo, hoy venía en el tren y iba pensando, este proyecto más guapo, a ver cómo puedo yo también aportar algo a todo esto, ¿no? Y estaba pensando en
en ofrecer a todas las personas que estén hoy aquí en el directo o las personas que forman parte de vuestro proyecto, pues un asesoramiento gratuito inicial. Es decir, que aquel que tenga un interés o quiera pues explicarme su caso, o cómo están, o qué podemos hacer con lo que están viviendo, pues totalmente gratuito. La primera valoración, y desde ahí vamos a ver en qué podemos acompañarnos, ¿no? Eso es lo primero. Luego de la primera lectura de lo que es, ¿no? Pues la estructura familiar, cómo estamos, qué ha sucedido, vemos las posibilidades y de ahí se crea un plan de trabajo terapéutico, y vamos cuidando las diferentes personas de la familia, ¿no? Viendo pues quién necesita más atención, quién menos. También pues ofrezco recursos a través de vídeos y a través de mis plataformas digitales, de cómo transitar las emociones, ¿no? Vídeos para respirar, ejercicios para poder acompañarse en momentos de ansiedad o estrés. Bueno, muchas cosas que no tan solo se viven ahí en una sesión, sino que, bueno, como tú sabes, es mucho más amplio, ¿no? Porque al final cada familia tiene unas necesidades distintas, entonces no hay un protocolo estándar, porque sí que es estándar, es que vamos a trabajar sobre el campo energético de las personas que asistan a las sesiones presenciales, que también se puede hacer online, o sea, el mismo proyecto se puede hacer online, y buscaremos el contacto consciente con el ser fallecido para resolver, para ver qué nos falta para estar en paz, para estar más en paz, ¿no? Entonces, pactamos unas sesiones energéticas que se combinan entre la sesión es de 1 hora y media aproximadamente, que se combina entre sesiones energéticas y comunicación, ¿no? Un poco así. Y luego, cuando se acaba la sesión, pues doy unas indicaciones para poder seguir trabajando esa semana aquella emoción o aquella situación que se nos ha movido en la sesión, ¿no? Pues si de repente se ha abierto un estado de tristeza fuerte, pues lo acompaño, ¿no? Lo acompaño pues diciéndote, mira, te paso este vídeo que también he hecho yo para que puedas acompañarte de esto. Bueno, pues tienes aquí mi WhatsApp, pues si necesitas pues, consultarme algo. Bueno, es decir, creo que la compañía es importante en esto. Y entonces vamos configurando un poco el programa en función de la necesidad de la familia o de la persona, ¿no? Porque a veces son familias, a veces son personas únicas que dicen, mira, yo necesito tirar para adelante esto que me está costando mucho y también tengo mis inquietudes de ver cómo está este tema vinculado conmigo, ¿no? Entonces, los recursos son muy personalizados. Hay unos troncados claras que es subir y equilibrar los centros energéticos, y luego también el contacto para ver cómo está el vínculo y que se puede resolver lo que se tiene que resolver, ¿no? Para que todo el mundo esté más en paz. El resto son recursos extras en forma pues, de vídeos o recomendaciones, por ejemplo, recomendaciones de ejercicios, de respiraciones, de vídeos, incluso algo de recomendación también de complementos de alimentación, nunca medicina, sino complementos de alimentación, que pueden ayudar en un momento dado a transitar mejor lo que es. O sea, la propuesta no es sacar a nadie del proceso que es. Se trata de acompañar de la mejor manera. ¿Sí? Aquí no se va a cambiar nada de lo que es. Creo que la mirada se ampliará mucho y será mucho más ameno dentro de lo difícil que es una situación como la que vivís vosotros. Sí, cuando has dicho lo de complementos alimentarios, ¿tal te refiere, por ejemplo, a cosas que usaba flores de Bach, por ejemplo? ¿No? Claro, también puede haber, sí, en un momento dado podemos necesitar pues, una ayuda de flores de Bach,
o por momentos podemos necesitar, pues sí, un complemento alimenticio, como puede ser, no sé, pues en la psicología tradicional china, pues está dividido por los 5 elementos. Cada elemento tiene un sabor, por ejemplo. Entonces, las personas que vienen a la consulta pues muy bajas de, por ejemplo, la energía agua, la fase de agua, pues se hace un estudio y se le propone, pues durante, no sé, 15 días, subir alimentos en su dieta que tienen que ver con la fase agua. Por ejemplo, pues, no sé, incorporar más salado a su dieta o ciertas legumbres, ¿no? Es decir, que la propuesta es abordar el desajuste desde el físico, desde el emocional, desde el mental y desde el espiritual, ¿sí? Pero siempre desde una mirada holística, que quiere decir que el concepto espíritu en sí mismo ya es holístico. Entonces no nos podemos quedar solo con una mirada física, o una mirada psicológica, o una mirada solo espiritual. No, es que hay que abordarlo todo. Hay que abordarlo todo. Bueno, nos quedan 8 minutitos, Ernest. Te haré una preguntita más y luego, si quieres, al volvernos a conectar, que la gente del grupo te empiece a hacer preguntas, a ver qué inquietudes tiene. ¿Te parece, José María? Sí, sí, porque ya está casi todo lo Sí, porque tocado. hemos ido enlazando una cosa con otra y al final está casi todo preguntado. Bueno, Ernest, yo te quería preguntar, ya hablando puramente de lo que sería la parte más espiritual. Tú me imagino que, claro, que habrás tenido pacientes, ¿no le llamas? Pacientes o personas a las que tratas, ¿no? Que de origen, por ejemplo, no sé, pues tengan el tercer ojo, ¿no? El sexto chakra lo tengan muy, muy abierto, ¿no? Y tú me imagino que habrás visto mucha diferencia entre diferentes pacientes en ese ámbito, en ese campo más espiritual, ¿no? En lo que no entiendo la pregunta, perdóname. Sí, que me imagino que no todo el mundo es estándar, es igual, ¿no? Por mucho que no tengan, ellos que no sepan, ¿no? A lo mejor que tienen pues esa potencialmente pues esa capacidad, ¿no? Por ejemplo, pues para conectar más con el mundo espiritual o que tengan el tercer ojo más abierto o con más apertura o que les sea Sí, más fácil, ¿no? sí, estoy de acuerdo contigo de que hay gente que está más predispuesta por genética Mm. y por historial familiar, aunque a veces ni lo sabemos, pero esto viene desde muy lejos, a tener mayor percepción extrasensorial. Pero también tengo que decir que todo el mundo tiene percepción extrasensorial. Eso es punto uno. O sea, la percepción extrasensorial no es solo para unos pocos. Hoy venía hablando, bueno, la semana que viene empiezo un curso de Despierta tu canal psíquico, donde explico fundamentalmente que primero tienes que saber tú desde dónde percibes. Porque, por ejemplo, está muy en boga y está muy escrito que el perceptivo tiene que ser alguien del tercer ojo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que se ha visto en las películas, es lo que ponen en los libros, ¿no? Sí, sí. Que un sensitivo tiene que ser alguien que ve. Pero ¿sabes qué pasa? Que los sensitivos tienen hasta 4 canales de percepción. Por ejemplo, está el kinestésico, que es el que siente el cuerpo. Y es tan potente como el que ve. Es lo mismo, pero es otro lenguaje, tiene que aprender. Pero muchos kinestésicos, que es un porcentaje bastante elevado de la población, porque somos mamíferos y por tanto tenemos sensaciones, como han leído y como no ven o no oyen, pues se piensan que no pueden desarrollar la intuición y la percepción, ¿vale? Entonces, que alguien tenga el tercer ojo más abierto o no quiere decir que sea más perceptivo o sensitivo que otros que no lo tengan. Tan solo que lo tiene más abierto. Y a veces eso puede ser bueno, puede ser incómodo, depende, ¿no? O sea, algo muy abierto, pero poco conocido y por tanto vivirlo desde un lugar poco responsable para cuidarse, ¿eh? Es decir, ¿qué hago con esto que veo? ¿Qué hago con todo esto que me pasa? ¿No? ¿De qué me sirve? Pues sí, con las sesiones de Reiki y en este caso sería una mentoría, que también tengo una mentoría para acompañar a las personas que quieren despertar espirituales, ¿vale? Acompañarnos a
a ver qué les pasa a ellos con su despertar. ¿Qué te pasa con esto? ¿Cómo integrarlo? ¿Cómo regularlo? Darles estrategias para que puedan vivirlo desde lo más natural posible dentro de que es algo pues también complejo en esta sociedad. Sí, sí. Pero matizar que no solo sensitivo es el que tiene que hacer ojo abierto, no, el sensitivo puede ser alguien que presiente físicamente escalofríos, sensaciones, pinchazos en la tripa. Y eso, de cara a las personas que buscan contactar con sus seres fallecidos, muchas veces lo que pasa es que no se dan cuenta del canal de percepción que tienen. Por ejemplo, hay gente que es más emocional, más corporal, pero buscan verlos o oírlos. Y como no los ven o no los oyen, se creen que no están en contacto. Cuando realmente a esta persona le dices, no, es que tú es posible que no lo veas o no lo oigas, pero es posible que lo sientas. Entonces, refuerza el sentir, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es importante, porque está como muy estigmatizado, está como muy direccionado que el perceptivo el sensitivo tiene que ser de cierta manera y no está así. Exactamente, sí, Bajo sí. mi punto de vista, mi experiencia. Sí, sí. Vale, pues yo te voy a hacer, porque nos quedaban aquí dos preguntas. Una ya la has comentado bastante, pero bueno, es lo de si es posible y fácil, pues eso, aprender Reiki para impartírtelo a ti mismo y a otras personas, que ya la has comentado un poco. Y luego la otra sería, también hacías algunas tipo de sesiones y tal, que nos interesa a los que estamos aquí, ¿no? Para conectar directamente con el ser querido del otro lado, con tambores chamánicos y con algunas cosas. Sí, es verdad. O Estas sea, serían las dos preguntas, digamos, últimas de las que teníamos. sí, lo explico rápido. Lo explico rápido. Entonces, puedes hacerlo de forma individual conmigo, a través de un trabajo terapéutico acompañado, ¿no? O cada mes y medio aproximadamente hago una propuesta grupal donde vienen personas que han perdido seres queridos y a través de los ejercicios que propongo a nivel grupal y con el tambor chamánico, pero no desde el lugar místico, sino tan solo utilizando la vibración del tambor para que las ondas cerebrales se pongan en sintonía, bueno, pues hay un porcentaje muy elevado de contacto. De revivir el contacto con el ser fallecido. Hay que decir que cuando una persona es medium, como es mi caso, ya invita al contacto. O sea, un medium invita al contacto. Y por tanto las sesiones no es lo mismo que las dirija alguien que es un medium o que no es un medium, que es la persona que guía una meditación, ¿vale? Que es distinto esto. ¿Por qué? Porque las personas o los seres que están en otro plano de conciencia saben que el medium es el portal y por tanto es más fácil que se manifieste el contacto, ya que el medium está dando el espacio energético para que suceda. Entonces, esto también es como importante matizarlo, ¿no? Porque podríamos entender que hacer una meditación guiada abriría un contacto, pero no tiene por qué. Habitualmente lo que es un medium, o sí, un medium tiene más posibilidades de que promueva el contacto que uno que no lo es. Entonces, cada mes y medio sí que hago un encuentro de 2 horas y media aproximadamente, donde os explico una serie de ejercicios y mi visión de cómo hacer el contacto. Y luego estamos una hora y pico haciendo diferentes toques de tambor para que podáis percibir y abriros a la experiencia. Todo esto, ya tenéis, o sea, todo esto va a estar público, o sea, todas las personas que